Gabriel, otra de las consultas que nos acercan aquí a nuestro espacio para dar respuesta justamente a todo este abanico tan importante de gente que en muchos de los casos trabaja en pymes o requiere justamente información respecto al desarrollo de su labor y de su organización dentro de pequeñas y medianas empresas. En este caso, Gregorio es de Valentina Alsina, nos pregunta cómo puedo darme cuenta si tengo fallas en la administración de mi empresa. Ok. Bueno, Gregorio, muy buena la pregunta, es muy certera. Las fallas generalmente en administración se denominan fallas estructurales, ¿sí? Esas fallas son las que nos pueden llevar de alguna manera a después pegarnos distintos traspiés en el desarrollo del negocio, porque hay áreas que hacen que no esté correctamente salvaguardado el patrimonio de la empresa, y lo que es peor, no tener información que sea veraz, para lo cual los procedimientos de la organización corren de manera ineficiente también. Las fallas estructurales, vamos a empezar por la más común, es la falla de control interno. La falla de control interno en la órbita de administración es cuando nosotros agrupamos actividades que son heterogéneas, cuya relación entre sí pueden perjudicar a la empresa. Suponte que yo tengo un director, tengo un área de compras que depende de ese director, después tengo el área de recepción de la empresa que también depende de ese director, el área de cuentas por pagar y la tesorería. Es evidente que tengo gran probabilidad de tener una falla de control interno a la hora de recibir una auditoría, y obviamente puedo tener una fuga de dinero precisamente porque tiene todo el alcance desde que se define la compra hasta que se paga. Lo que es peor también es que puede inducir a algún familiar a que también sea proveedor de la empresa y entre sin ningún tipo de restricción porque ya conoce el precio del competidor, el director o las personas que están trabajando ahí. Es decir, acá no se habla, cuando hablamos de control interno o fallas, nunca se habla de personas, se habla de posiciones, de responsabilidades, para lo cual el control interno no trabaja en función de esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, pero Gregorio es una muy buena persona, no nos va a robar nada. No, se trabaja en función de la posición. El director de finanzas no puede tener esas áreas heterogéneas dentro de su función. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. La segunda falla estructural es la departamentalización inadecuada. Perdón, vuelvo sobre el anterior. Esto suele pasar en el Estado. ¿Sí? O sea, son muy burocráticos en muchas áreas, pero después son débiles de control interno. ¿Sí? Por eso hay tantos problemas a veces con las licitaciones, más que las licitaciones, las compras directas, pero en las licitaciones ha pasado que han ganado proveedores, bueno, pasó ahora hace poco, ¿no? Con esto de la pandemia, han ganado proveedores que eran más caros. Entonces, eso muchas veces responde a la falla de control interno. La departamentalización inadecuada también, que es cuando en lugar de tener tareas heterogéneas, lo que tengo son funciones heterogéneas. Ahí no estoy incurriendo en una falla de control interno, sino lo que estoy teniendo son funciones que en lugar de hacer que mis procedimientos después fluyan en forma más dinámica, o sea que mis procesos sean contundentes, sean dinámicos, sean eficientes, los hagan torpes. ¿Por qué? Porque son dos áreas o tres áreas que están adentro de una dirección que no dialogan adecuadamente. Esto pasa generalmente con áreas como compras, áreas como calidad, ¿sí? Áreas como las de soporte, las de sistemas, por ejemplo. A veces las de sistemas están volcadas sobre el área de finanzas. Entonces, ¿qué pasa? El área de sistemas le va a dar mucha más prioridad al director de finanzas que al de manufactura. ¿Por qué? Porque en definitiva es el de finanzas el que lo evalúa. Entonces, a eso se refiere la departamentalización inadecuada. La otra falla que se da es la falta de unidad de mando. En la actualidad, la falta de unidad de mando lo vemos más que nada en la función de secretariado dentro de las organizaciones, sobre todo grandes, cuando hay más de un jefe para un subordinado, ¿sí? Una secretaria que tiene 3 directores como jefes para que realice
digamos, la administración de las agendas. Puede ser secretario o secretario, ¿no? Esto para ser inclusivo. Después, la superposición de funciones. La superposición de funciones se da cuando más de un área realizan similar o igual tarea. Esto ocurre sobre todo en las empresas, los organismos del Estado, en donde son tan grandes en magnitud que van pasando los trámites muchas veces de un departamento al otro y todos hacen la misma función, controlan quizás hasta el mismo renglón. Entonces los trámites se vuelven burocráticos, largos, y obviamente muchas veces salen con mal dictamen. ¿Por qué? Porque son dos personas que están tomando una decisión que pertenecen a dos áreas sobre una misma cosa. La otra es la relación de dependencia confusa, que es cuando no está bien definida la relación que existe entre un área y las restantes de la empresa. Esto es muy difícil que ocurra en el sector privado, pero, digamos, no es imposible, habida cuenta de que las estructuras están tratando de ver de qué forma pueden ser más dinámicas, entran en discusiones algunas herramientas, para lo cual puede darse que en esta discusión empecemos a cometer errores que sí también son comunes en el Estado. Ustedes verán que muchas veces en televisión aparece el nombre de funcionarios que tendrían que tener como tarjeta de presentación personal una hoja 4, ¿sí? Por la cantidad de palabras que tiene la posición. Subsecretario de Desarrollo Económico subordinado a la actividad agropecuaria que depende del sector pecuario. Después no sabemos qué es, ni a qué dirección reporta, ni a qué ministerio le rinde cuentas. Bueno, eso básicamente cuando tenemos una relación de dependencia confusa. La otra es cuando tenemos una situación de subordinación unitaria. Eso se ve mucho cuando ustedes agarran un organigrama dentro de una organización, es fácil de detectar porque tienen un director que tiene una gerencia, ¿sí? Y la dirección se llama igual que la gerencia. Entonces, ya tengo un problema de relación de dependencia confusa, añadido a eso una situación de subordinación unitaria. Después, mal definidos los niveles a los cuales cada una de las posiciones está reportando. Eso también uno se da cuenta mirando el organigrama. Un organigrama que también son herramientas que están en discusión, yo no la dejaría en discusión, la seguiría utilizando. Lo que sí buscaría es que en lugar de ser centro de costos, como lo miremos, lo busquemos como centro de utilidad. Volviendo al tema, cuando ustedes ven un organigrama, es muy fácil ver cuando hay este tipo de falla, cuando hay una confusión sobre cómo está asignada una actividad dentro de la organización, porque van a ver que no es simétrico. ¿Sí? Si ven el organigrama, es como si fuese un tronco con ramas. De esas ramas, para que sea simétrico, tendrían que tener un departamento con dos secciones, un departamento con dos secciones, un departamento con dos secciones. Cuando ven un departamento con dos secciones, una con 5 secciones con 2 sectores, una con una única sección, otra con una sección con 3 sectores. Eso es asimétrico. Entonces, esa es uno de los puntos que tiene que ver con esta indefinición apropiada de los niveles. Después, la confusión sobre el tipo de autoridad que está a cargo. No está bien definida la persona que está a cargo de una responsabilidad. Supongamos que hablamos de la dirección de, no sé, recursos humanos, y el que me atiende es el director de asuntos institucionales. Entonces, como no sé bien cuál es la función de esa persona, tampoco sé, en el caso de que me estén evaluando, si es la persona adecuada para evaluarme. Si estoy ingresando a la empresa, no sé si es la persona adecuada para entrevistarme. No sé si va a estar atendiendo cada una de las preguntas que yo le voy a hacer como entrevistado sobre mi futuro dentro de la organización, porque no me suena bien el nombre dentro de la estructura. La estructura desequilibrada. La estructura desequilibrada es muy parecido a la asignación inadecuada de niveles. Y eso se ve también en la gráfica y tiene que ver también con ese organigrama que está mal plantado en forma simétrica.
La forma simétrica de un organigrama es vital para que los centros de costos, que son cada uno de los cuadraditos que hay dentro del organigrama, después los transformemos en centros de utilidad, aquello que va a generar valor al negocio. El otro problema que encontramos es el alcance de control excesivamente amplio. Una persona que tiene como actividad, supongamos, dar de alta al cliente, a su vez va a analizar el crédito que le voy a otorgar al cliente en cuanto a límite de crédito y condición de venta, y después le doy también la flota de la gente que vende, o sea, nuestros vendedores, para que administre el seguro, los viáticos y los gastos. Tiene un alcance de control excesivamente amplio que no le van a alcanzar las 8 horas de trabajo. Eso nosotros nos tenemos que fijar, darnos cuenta, porque muchas veces estamos excediendo sobre todo la capacidad horaria y la capacidad de la persona para poder resolver dentro de ese rango horario. Los vamos a seguir explotando. ¿Por qué? Porque son eficientes, son buenos, pero esa gente, una de dos, o se enferma o se termina yendo. Entonces, lo adecuado es evitar que esto pase. Por eso se denomina falla estructural. Después, bueno, una de las que son más, quizá, las que más se hablan, pero la que menos se aplica, es la inadecuada asignación de niveles. Esa ya hoy es muy difícil encontrarla en el sector privado, por la confusión que generan los cargos que se crean. ¿Sí? Pasa con el sector público, porque no sé si es un director, subsecretario, secretario, no sé si una secretaría es más que una dirección, una subsecretaría no sé si es más que un departamento. Entonces eso se da sobre todo en el Estado. Pero créanme que estas fallas estructurales que les dije, que rigen la administración, si hubiesen sido tenidas en cuenta, les voy a hablar de un caso concreto, el PAMI, en el año 1995. Estoy hablando, me parece, de la época de Matusalén, pero bueno, uno estaba en actividad en ese momento, era mucho más joven, y se dirimían dos tipos de tendencia en ese momento en la administración. Estaban los que iban y eran defensores acérrimos de lo que era reingeniería, por un lado, de procesos, y por otro lado lo que trabajábamos sobre lo que es la integración a través de equipos de trabajo, que en Argentina mal llamamos por ahora equipos de trabajo. Son grupos de trabajo, pues las personas tienden a mantener la individualidad después, ¿sí? O sea, no subordinan su interés al interés del equipo. Eso de a poco se está logrando con la introducción de las nuevas generaciones y con las herramientas colaborativas. Pero no creamos que somos muy de trabajar en equipo. Tampoco la selección argentina, siendo un equipo, trabajan como un equipo, ¿sí? Si tenemos un jugador que de repente determina quiénes tienen que ser los compañeros en lugar del director técnico, ya funciona mal el equipo. Entonces, es para un poco darnos cuenta de por qué hablamos de grupo y no de equipo. ¿Sí? Equipos son los equipos de rugby, los equipos de hockey. ¿Sí? El equipo de rugby, más que nada, porque si uno se quedó con la guinda y los compañeros no lo reportan, se liga un porrazo. Pero no, eso es en chiste. Pero en esos equipos, o en ese tipo de disciplinas, sí hay equipos, pero obviamente corre otro tipo de intereses en este tipo de deportes. A nivel nuestro pasó lo mismo. ¿Qué ocurrió en el año 95? El PAMI entra en una reingeniería. Recordemos, para ser justos, ¿sí? Y si no, no podríamos planificar estratégicamente si no nos parásemos lo más al centro posible, o sea, en el camino más justo, no porque uno sea de izquierda o de derecha. En el gobierno de Menem se empiezan, y creo que fue la única vez, se empiezan a poner determinadas entidades públicas al servicio de las normas ISO. ¿Qué quiere decir? Había repartición del Estado que tenían certificación ISO 9000. En el PAMI se buscó implementar una herramienta previa que fue la reingeniería de procesos. ¿Cuál fue el resultado? El gasto de $5 millones aproximadamente, contratando a las 5 más grandes consultoras del momento, ¿sí? Con un resultado catastrófico a nivel, digamos, adhesión de la gente a este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la reingeniería en ese momento, que el autor es Michael Hammer, el que promovió esta escuela,
decía que obviamente nosotros al replicar una reingeniería estábamos acotando en esa versión de libros, casualmente, hablaba de, estamos acotando la cantidad de gente, o sea, podíamos llegar a eliminar gente. Después con el tiempo se desdijo, o sea, avanzó con bibliografía y terminó diciendo que no necesariamente la reingeniería producía esto y que necesitaba de toda la gente. Por eso les digo, las fallas estructurales, si se hubiesen tenido en cuenta en ese momento, no hubiésemos pasado por estos desaciertos y con este costo para el Estado que somos todos nosotros.